Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Rodríguez Castaño y les voy a presentar esta ponencia que lleva por título Jesús de Perceval entre la fe y la modernidad, el retablo mariano de Roquetas de Mar. El pasado 17 de abril se cumplía la efeméride del 110 aniversario del nacimiento del artista Jesús de Perceval. En ese contexto notable y de búsqueda científica, se propone un tema relevante sobre la figura y la iconografía católica de Jesús de Perceval, usando el retablo de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Roquetas de Mar como modelo. El trabajo académico va a emplear una metodología cualitativa hermenéutica con el objetivo de explorar el arte religioso católico como un espacio para la reflexión vital, espiritual, cultural e histórica. En primer lugar, se debería de llevar a cabo una revisión vital del artista, aunque para no detener la exposición, ya que se posee un tiempo limitado, remitimos a la autora María Dolores Durán, especialista en la biografía y obra de Perceval. En esta exposición vamos a centrar la atención en las características del tiempo político, social, así como en los desafíos eclesiales y teológicos de la época en la que se creó la obra, ultimando la conferencia en una aproximación muy breve, porque el tiempo es escaso, sobre las pinturas marianas que lo componen. La evolución de la investigación nos permitirá tomar conciencia de la relevancia de la figura poco explotada a día de hoy de Jesús de Perceval, abogando por la necesidad de implementar estudios e investigaciones sobre la obra del artista. De igual manera, la obra artística mariana, exhibida en una de las parroquias de Roquetas de Mar, sitúa a su espectador, ya sea religioso o no, en una dimensión que le trasciende. A partir del año 39 del siglo pasado, el contexto sociopolítico español iba a cambiar considerablemente. La victoria del bando nacional en la última guerra civil española abriría un proceso dictatorial en todo el país. El problema agrario, proveniente a su vez de épocas pasadas, azotará con fuerza todo el territorio peninsular hasta que el nuevo gobierno franquista aplique una nueva reforma agraria esencialmente técnica, aposentándose en los pilares fundamentales del régimen: promoción familiar y economía. La intervención gubernamental no solo se preocupaba por la crisis económica y social sufrida por los habitantes del país en aquel entonces. Más allá, la actuación reformista sería aprovechada para inducir de manera anesa una defensa del propio régimen político. Era evidente, el hábitat rural personificaba los valores más tradicionales del bando nacional, siendo además una colectividad poco dada a las sublevaciones y revueltas. Por consiguiente, el franquismo debía apostar decididamente por despreciar, veladamente, de manera ideológica, a los trabajadores españoles, ensalzando, por otra parte, a los campesinos más humildes del país. Para ello, el gobierno franquista impulsará la creación del Instituto Nacional de Colonización. La nueva institución acrecentaría la productividad agraria, propiciando a todas luces una metamorfosis territorial de agricultores autosuficientes, poco, poco críticos con el régimen. Miguel Centella Soler y otros afirmarán que era lógica, pues la creación del Instituto Nacional de Colonización, surgido en la inmediata posguerra como instrumento de la nueva política agraria franquista para impulsar una contrarrevolución agrícola a las transformaciones de la Segunda República y desarrollar un ambicioso programa de aumento de la productividad, que sería creado el 18 de octubre de 1939. La destreza política iba a conseguir un triple beneficio para el régimen. Por un lado, las nulas amonestaciones al gobierno por parte de una sociedad que observaba cómo se iban perfeccionando y creando las redes de regadío y la erección de nuevas infraestructuras. Por otro lado, el gobierno renovaría el modelo republicano de distribución de la tierra por un nuevo modelo colonial basado en la transformación del medio. Por último, el franquismo paralizaría el éxito de los pueblos rurales a las capitales provinciales. Curiosamente, la colonización productiva no iba a ser tan halagüeña como se consideraba en un principio. Las tierras podrían modernizarse, incluso repartirse para los habitantes,
de las distintas localidades lejanas, pero era necesaria, indudablemente, la creación de nuevos habitáculos poblacionales con ciertos servicios para la vida, propiciándose a partir de entonces la creación de nuevos pueblos coloniales. En la provincia de Almería, la proyección de más de una decena de poblaciones y el desarrollo de algunas existentes, Roquetas de Mar y el Paradón de la Asunción, chocarán con otra de las grandes aportaciones almerienses, la construcción de los primeros invernaderos en el año 1963. Los cultivos bajo una película de polietileno reformará radicalmente la agricultura y la economía almeriense de las nuevas zonas edificadas y fundadas, primeramente, por el Instituto Nacional de Colonización. La obra artística que se intenta presentar se debe situar en este contexto histórico y colonial, uniéndolo al contexto eclesial que ahora vamos a abordar. La teología epocal se encontraba en un periodo de estancamiento. El primer concilio vaticano, celebrado en la ciudad de Roma, se encontraba en stand-by con la única promulgación de dos decretos dogmáticos. El referido concilio no había realizado ninguna mención a las cuestiones artísticas. Para conseguir alguna indicación, se debía acudir a épocas pasadas o a algunos discursos o textos magisteriales de los pontífices anteriores. En este sentido, el sumo pontífice Pío XII promulgará en 1947 la encíclica Mediador Dei, insistiendo en la importancia de la participación de la feligresía en las acciones sagradas. Ese documento pontificio, igualmente, presentaba distintos medios para promover la participación en el campo artístico, intrínseco de la Iglesia Católica. A partir de entonces, los estudios publicados por los investigadores de la historia del culto cristiano, las Semanas Litúrgicas de Versalles y la Internacional de Asís en 1956, así como la Revista de Arte Sacro y de Liturgia, van a proliferar, estableciendo entre la feligresía, pero también entre el clero, una conciencia cada vez más instruida y abierta en el plano artístico y eclesiástico. En España, la Iglesia Católica mantendrá durante la década de realización de la obra que se está estudiando buenas relaciones diplomáticas con el régimen del general Francisco Franco. En el plano artístico, el historicismo, de inspiración política restauracionista, se aplicará en varios campos artísticos como la arquitectura religiosa. En Almería, la iglesia diocesana se encontraba gobernada por el recordado obispo Ródenas García. A pesar de ser un obispo emprendedor, preocupado por el impulso provincial ante las sendas situaciones de miseria, su realismo también centraba su trabajo en la tarea de reconstrucción de una diócesis golpeada por los devenires históricos. La falta de recursos económicos y la situación diocesana hacían mella en el plano artístico diocesano. En la mayoría de las poblaciones almerienses fueron reconstruyendo o reformando las fábricas eclesiales, introduciendo distintos materiales del obrerismo de la propia población o de talleres cercanos. La imaginería en serie, proveniente en su mayoría de los talleres de arte cristiano que se fundó en 1880 en Olot, sería constante en todo el territorio provincial. Aunque no sería así en algunas poblaciones de Almería, que recurrirían al régimen paternalista de Franco y a sus instituciones para proveer de la economía necesaria para los encargos artísticos. Tras la aprobación, en 1954, del desarrollo del pueblo de Roquetas de Mar, se sostiene la teoría, debido a la ausencia de documentación, de que el Instituto Nacional de Colonización, sabiendo del prestigio y la reputación de los artistas del movimiento indaliano, al que pertenecía como jefe Perceval, debían y decidirían recurrir, como ocurriría también con Luis Cañada en otro momento, al artista Perceval para la realización del retablo mayor de la iglesia parroquial. El Instituto Nacional de Colonización llevó a cabo la ampliación del término municipal almeriense de Roquetas de Mar, lo que incluyó los añadidos antes mencionados de su propia iglesia parroquial. En este contexto, Jesús de Perceval sería el delegado del diseño y el ejecutor de un nuevo retablo mayor que presidiera ese ámbito sagrado. Es de suponer, no solo por el título mariano de la parroquia en cuestión, que las indicaciones que recibió el artista era que se enfocara en la historia sagrada relacionada con la Virgen María. Eso
no solo era debido al título de la iglesia, como decimos, de Nuestra Señora del Rosario, sino que concretamente el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII había definido solemnemente el dogma de la Asunción de la Virgen María. En este sentido, muchas de las obras de la época iban a fijar su mirada en la Virgen. Como resultado, Perceval, aceptando las indicaciones, plantearía su obra dedicando un cuadro a la Anunciación, que podemos ver en esta diapositiva, a la Visitación, a la huida a Egipto, el nacimiento de Jesús en Belén, la presentación y purificación de María en el Templo de Jerusalén, la vida oculta de Nazaret y la Asunción. La obra en su totalidad reside en un conjunto artístico compuesto por 7 cuadros, de los cuales 2 tienen unas dimensiones más pequeñas, mientras que otros 5 miden 1,94 metros por 1,34 metros, formando el retablo mayor de la fábrica. En el medio del retablo hay lugar para la introducción de una hornacina, consignada a guardar para la veneración de la feligresía, una talla de la Virgen del Rosario, titular y patrona de la iglesia roquetera. La imagen mariana, creada por José Luis Vicent Llorens, posteriormente sería sustituida por otra que actualmente se venera. Los cuadros representan sendos momentos vitales bíblicos de Santa María de Nazaret, siendo a través de las perspectivas y los juegos arquitectónicos los que concretan la obra pictórica. El arte vivo de esta época brota de un contexto bélico de crisis, como se ha anunciado anteriormente, evolucionando hacia resultados de gran vigor universal. En la creación artística, Jesús de Perceval irradia el vencimiento de esa crisis humana, al juguetear con la perspectiva clásica para transformar la realidad en la que vive la sociedad almeriense, alcanzando un impulso cualitativo que va desde la práctica personal hasta la experiencia más íntima de lo divino y trascendental. En los diferentes lienzos, el autor empleará una esquematización rigurosa que no busca el ocultamiento, sino que desea acrecentar sus perfiles para hacerlos más expresivos. En este sentido, la comisaria Gádor Sánchez, refiriéndose a este retablo, dirá: Perceval acepta las líneas maestras del cubismo en una dirección que proviene directamente de Cézanne y más lejos en el tiempo de Zurbarán, pero fabrica su propia síntesis, un propio lenguaje, a través del cual expresará una personal visión del mundo y de la pintura. Ciertamente, las intrépidas abstracciones geométricas y las pinturas quedarán sometidas al servicio de una expresión directa, a la par que perspicaz y trascendente, dando a sus colores la importancia justa para transformar el lienzo en un icono de las realidades sagradas representadas. Los colores vibrantes y en tonalidades puras contraponen de manera apropiada la cultura más popular con una erudición más elevada, pudiéndose de este modo identificar claramente el pasaje bíblico mariano e iconográfico representado por el artista. Indudablemente, el ser humano se ubica en las coordenadas espaciotemporales al igual que el propio arte. El arte sacro está inmenso dentro de la historicidad. Por ello, la temporalidad y la espacialidad de la sensibilidad cambia en cada época y cada lugar. En este sentido, Perceval introducirá en esta obra pictórica distintos elementos característicos de la cultura almeriense, igualando el paisaje de Almería con el de Nazaret y trasladando los acontecimientos bíblicos al sentido más actual. Jesús de Perceval, como icono de la vitalidad almeriense, aportará una reinterpretación armónica de las principales escenas sobre las experiencias vitales de María de Nazaret, sirviendo de igual manera para el desarrollo realizable del culto divino. Cada cuadro comunica la presencia de la trascendencia absoluta a través del patrimonio artístico eclesial como medio de evangelización, de catequesis y de confrontación de visiones. En ese sentido, la consideración atenta de cada cuadro por separado o de cada obra en su conjunto llevará al espectador a establecer un verdadero diálogo consigo mismo sobre la categoría que posee lo sagrado en su contexto personal. Pues hasta aquí nuestra ponencia. Muchas gracias.